usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los hechos más relevantes ocurridos en el país en compañía, usted la conoce, de Paola Barquet. Hoy tenemos como invitado nada menos que a Carlos Navarrete. Él es el presidente nacional del PRD, lleva poquitos días al frente de esta agrupación política y entra en un momento que para qué le cuento, dificilísimo por el asunto de Ayotzinapa, un municipio de Guerrero gobernado por José Luis Abarca, PRDista o propuesto por el PRD como candidato externo, y por un gobernador que también pertenece o postuló este partido, que es Ángel Aguirre. Lo demás pues se lo vamos a dejar a Carlos, que nos diga, que nos explique. Él estuvo en Iguala, ahí se celebró la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional, pidió perdón Carlos, pero ¿es suficiente pedir perdón, Carlos, a un municipio tan agraviado como ese, donde hay, si hacemos la cuenta, 49 muertos y casi 50 porque hay uno con muerte cerebral, y todo este ambiente tan crispado? Bienvenido. Gracias, Francisco. Paola, muchas gracias. A ver, Francisco, la presencia del Comité Ejecutivo Nacional en Iguala era necesaria. Necesitábamos mandar un mensaje de solidaridad y de acompañamiento hacia los familiares de los muchachos desaparecidos. Espero que no estén muertos. Aspiro y tengo toda mi voluntad puesta y mi sentimiento puesto en que los podamos encontrar vivos. Y fuimos a Iguala a decirle a la gente: estamos con ustedes, vamos a exigir el esclarecimiento de los hechos, vamos a poner todo lo que está de nuestra parte para que el gobierno del Estado y el gobierno de la República hagan todo su esfuerzo por localizar a los muchachos y detener a los responsables materiales e intelectuales de esta barbaridad, de este salvajismo que ha ocurrido en Iguala. Llamó la atención que yo, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, dijera: les pedimos su perdón. No fue solo eso, pero era indispensable esto también. No puede ser que un partido político como el nuestro, o como el PRI, o como el PAN, cometa errores al postular un candidato y luego haga como que no tiene ninguna responsabilidad. Nosotros sí asumimos nuestras responsabilidades, sí le damos la cara a la gente, y cuando nos equivocamos decimos sí. Por cierto, se necesita más valor para pedir perdón que para escabullirse. Y veo a otros partidos escabulléndose de sus responsabilidades. Carlos, se interpretó esta visita también como un gesto de apoyo con el gobernador Ángel Aguirre. ¿Tiene algo de esto esta visita a Iguala? Quizá porque no leyeron el comunicado. El comunicado del Comité Ejecutivo Nacional dijo: pero tu presencia no es de alguna manera, aquí estoy solidario contigo. A ver, Pancho, no fuimos a Chilpancingo, fuimos a Iguala, y fuimos a ver a la gente, y fuimos a hablarle a la población de Guerrero. No fue un viaje de unos políticos para proteger a otros políticos, no fue eso. Fue una decisión humana, en primer lugar, de solidaridad, para decir: estamos tan crispados, tan tristes, como mucha gente de Iguala. Deja platicarte que a la primera señora que yo saludé entrando al jardín, estaba en una banca solita, llegué a saludarla, me respondió el saludo y le dije: ¿cómo se encuentran por acá? ¿Cómo se sienten? No sé si sabía con quién estaba hablando, pero se me quedó mirando, me dijo: estamos tristes. Estamos tristes. Esa fue y ahí sinteticé la sensación de la población que estaba en Iguala. ¿Cómo no van a estar tristes? Y nosotros también. Pero además nosotros tenemos que estar exigentes. El gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidades y por lo tanto tienen que responder coordinándose para encontrar primero a los muchachos, que es lo primero que hay que hacer, pero también para fincar responsabilidades y detener a los presuntos responsables. Ya decía usted sobre el tema de las disculpas, que en efecto no son suficientes, que también el partido tiene una responsabilidad, pero ¿quién es realmente quien toma las decisiones de las candidaturas? Sobre todo para poner en ese lugar al alcalde que ahora está prófugo, José Luis Abarca, y sobre todo, igual y poner hasta el dedo en la llaga y decir nombres, pareciera que todo esto llegó como invitación, sí, en parte, de los Chuchos, que es un grupo que usted lidera dentro del PRD,
PRD. Y también se señala al ex senador Lázaro Mazón como uno de aquellos que invitó también al alcalde a tomar parte de esta alcaldía, por así decirlo. Entonces, pues ir más allá y decir quién puso a José Luis Abarca en ese puesto. Mira, Paola, cuando hay circunstancias de esta naturaleza, hay una tentación, recurrir a las vendetas. Yo no voy a recurrir a eso, ¿eh? No voy a recurrir a un baile de acusaciones mutuas. Para eso hay autoridades que deben investigar. La Procuraduría del Estado y la General de la República. Los partidos tenemos muchos métodos para elegir candidatos. En el PRI, en el PAN, en el PRD. Con frecuencia hay una mezcla de factores nacionales y locales para decidir. Pero los partidos tenemos que reconocer cuando nos equivocamos y postulamos a la persona equivocada. Ahí hubo una equivocación grave y ahí están las consecuencias. Y esto nos debe servir, primero, para ser los primeros en exigir responsabilidades sobre el presidente municipal con licencia, sobre su policía municipal, sobre sus funcionarios. Y si hay otros factores o personajes de cualquier partido, incluyendo el PRD, que tuvieron responsabilidades legales, la autoridad tiene que señalarlos. Y te adelanto una cosa. Si después de la investigación, desde arriba hasta abajo, hay señalamientos de responsabilidades, el PRD va a respaldar que se les finquen lo que tengan que fincárseles. Bien, sin duda alguna. Antes de pasar a eso, me gustaría entonces preguntarle, ¿José Luis Abarca y su mujer ya tenían acusaciones de estar, pues, al menos relacionados con el crimen organizado antes de ser candidatos a este puesto? Esto ya lo sabía también el PRD y lo sabían los chuchos, y a pesar de eso estuvo su nombre en la lista, sobre todo el de la esposa del alcalde. Yo no me encontraba en el partido en ese momento, estaba en otras responsabilidades. Pero tengo la impresión que cuando se le postuló como candidato externo, nadie hizo ningún señalamiento, nadie alertó, nadie puso un tema de esa naturaleza enfrente. Todos lo aceptaron, lo hicieron candidato y votaron por él para hacerlo presidente. Ya siendo presidente empezaron a salir elementos que dan pie a lo que después ocurrió. Y de eso tuvo conocimiento la PGR, el gobierno del Estado y por supuesto que liderazgos locales del partido, ya en funciones. Carlos, el personaje que acaba de salir, René Bejarano, de aquí, él señala concretamente, dice, yo hablé con los chuchos y les dije de todo de lo que estaba acusado este señor Abarca. Incluso él hace acusaciones concretas, tú lo sabes, de que él mató o asesinó al señor Hernández Cardona, se apellida, sí, que es un líder campesino de esa región. Incluso hay por ahí también versiones de que hasta el síndico, que es sobrino de Félix Salgado, también hay por ahí cosas. ¿Tú nunca te enteraste de estas acusaciones que estaba haciendo René Bejarano? Porque hoy sale el procurador y dice, sí, efectivamente me vinieron y le hicieron las imputaciones, pero nunca pusieron una denuncia. Tengo entendido que la denuncia se puso en Guerrero. ¿Tú no sabías nada de esto? Por supuesto que no. Yo me enteré de esta historia de horror el sábado pasado por la noche en la tribuna del Consejo Nacional. Y por cierto, te hago una precisión, Pancho. René ha dicho una y otra vez que a quien presentó los elementos y la acusación es a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República. Dio nombres, datos, incluso una declaración notarial, que después se convirtió en declaración ministerial ante la propia Procuraduría. También yo escuché a Dolores Padierna decir... Entonces no es el mismo personaje, no, son dos diferentes. Perdón, ok. A Dolores Padierna. No, te lo digo, no sé si René, no se lo escuché a René, pero no lo ha dicho. A Dolores sí sí lo escuché de su voz decir que se les advirtió a los chuchos y que estos reaccionaron, que no querían que se le tocara ni con el pétalo de una rosa. Esas fueron textualmente sus Mira, palabras. Francisco, te voy a decir una cosa. Cuando hablo de vendetas políticas, a eso me refiero. Es muy fácil que en un ambiente tan crispado como el actual haya tentaciones de vendetas políticas por temas pasados o presentes. El primer llamado que yo le hago respetuoso a la senadora Dolores Padierna es que olvide las vendetas y que asuma corresponsabilidades con su partido para enfrentar esto y colocar en el centro de nuestra atención y de nuestro compromiso
dos exigencias. Primero, que el gobierno mexicano y el gobierno del Estado haga todo lo que tenga que hacer para que los muchachos aparezcan, eso es lo más importante, y proteger a sus familiares y facilitar que la investigación se lleve a cabo. Y segundo, que vayan sobre los asesinos, que los detengan, que les finquen responsabilidades. Después veremos todo lo demás. El PRD no va a proteger a Ángel Aguirre en caso de que, digo, yo a mi juicio, simplemente por el hecho de ser gobernador de un estado, él tiene ya ahí una responsabilidad, por lo menos política, ¿no? De la situación dentro de su... Mira, Francisco, te lo vuelvo vuelvo a reiterar. territorio que gobierna, pues. Te lo vuelvo a reiterar. Esto que ha ocurrido en Guerrero, como lo que ha ocurrido en otros estados de la República, pone a prueba a los partidos. Y pone a prueba porque hay comportamientos diferentes. En otros partidos hay encubrimiento, hay protección, hay echar la basura abajo de la alfombra, es cerrar la puerta para que nadie se entere. En el PRD no. En el PRD asumimos con gran preocupación y con la dosis de vergüenza que nos corresponde esto que ocurrió en Iguala. Pero la respuesta del PRD va a ser diferente. Va a ser, investíguese a todos, localícese las responsabilidades de quien tenga que responsabilizarse y fínquense los cargos correspondientes en cualquier nivel y a cualquier personaje. El PRD no va a encubrir ni va a ser cómplice de nadie. Ahora, ¿qué opina de esta consulta que está proponiendo Ángel Aguirre, el gobernador, para decir, bueno, que los guerrerenses decidan si me quedo o me voy? ¿Qué opina? No sé si lo haya formalizado en un momento. Bueno, él estaba poniendo sobre la mesa simplemente que él lo que decía es, bueno, yo no me estoy yendo, si me tengo que ir, me iría, aunque el PRD me apoya, al menos eso en sus palabras. Él dice, el partido sí me está apoyando, incluso Barbosa en un encuentro que tuvieron le dice, tiene todo nuestro apoyo. Y bueno, pues en ese contexto él dice, bueno, pues a mí me gustaría que se hiciera una consulta, dice nacional, pero evidentemente se equivoca porque después aclara que los guerrerenses sean los que decidan si me quedo en mi puesto o me voy. Y le pregunto qué opina al respecto. Mira, nosotros estamos impulsando una consulta nacional en materia energética para que sean los electores, los mexicanos, quienes decidan sobre un tema tan importante como el petróleo. Esa es una salida democrática al diferendo que tenemos con el presidente Peña Nieto y su gobierno. Si en Guerrero pudieran construirse fórmulas para que con una salida democrática los guerrerenses decidan si le quitan el mandato al gobernador, eso lo ratifican, nosotros lo veríamos muy bien. Pero vamos a esperar que eso se concrete. Pero la justicia puede someterse a un referéndum. A ver, no está en consideración la justicia. ¿Hay una averiguación previa abierta contra el gobernador? Sí, en este caso tiene relación con la justicia, Carlos, porque a Ángel Aguirre se le está pues prácticamente enjuiciando. No. Sí. Perdóname. Bueno, la gente No, perdóname. Hay un juicio en contra de él. No. Digo, te basta leer los periódicos. Bueno, entonces dime que hay un juicio de las columnas políticas y entonces te lo creo. Bueno, que son dos cosas. La diferencia, no es solo de las es que no fuiste ayer a la Pancho, no fuiste ayer a la manifestación. Es la diferencia Carlos, entre la opinión pública y la publicada, Carlos, tú sabes eso. No fuiste ayer a la manifestación. No son los columnistas los que están diciendo eso. Quisiera que leyeras todos los letreros que había ayer en contra de Ángel Aguirre. Yo no estoy atacando a Ángel Aguirre. Te acepto eso, Estoy diciendo, Francisco. entonces no digas que es una cuestión Hay un ánimo social. de columnistas. Hay un ánimo social que A eso me coloca refiero. un señalamiento, pero es inaceptable que haya piras públicas o juicios populares en la calle. ¿Eh? Ni tú ni yo lo aceptaríamos. Estoy completamente No hay de acuerdo. ningún señalamiento de esa naturaleza. Hay una responsabilidad política que es diferente y que yo creo que Ángel Aguirre tiene que asumirlo plenamente. Hay un señalamiento y una responsabilidad política y hay que contraer una salida democrática al tema, sin protecciones y sin hogueras públicas. Desafortunadamente, esa responsabilidad política ahora se está llevando, pero a todo, pareciera que como fichitas de dominó al PRD en general, y voy a aclarar por qué lo digo. En esa marcha a la cual hace alusión Pancho Garfias, bueno, pues en ese momento también iba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y se le acaba agrediendo verbalmente, incluso se le llegan a aventar cosas. Y entonces aquí la pregunta, pues al PRD le está afectando, le preocupa que un evento como este vaya una vez más a desestabilizar la imagen que tiene el PRD ante los mexicanos. Déjame precisar también, porque tiene relación con la pregunta que hace ella. El ingeniero Cárdenas, en declaraciones que hace después, dice: lo único que lamento es la ausencia de mi partido en esta manifestación. Bien, primero una información que se conoce poco.
Había muchos perredistas en la marcha, más de los que se imaginan, pero les dimos una sugerencia: no lleven banderas del PRD y no lleven camisetas del PRD, porque no queremos apropiarnos de esa protesta. Hay que respetar. Ahí el ingeniero se equivocó. Porque no tenía conocimiento de que habíamos dado esta orientación. Yo hablé hasta hoy por la mañana con él para mandar un abrazo afectuoso de la dirigencia del PRD, ver cómo estaba. Desde ayer intenté hablar con él, pero no estaba disponible. Estaba teniendo lo de Gili y estaba pues, descansando de lo que ocurrió. Y una segunda cosa, Paola. No fue la marcha completa quien agredió al ingeniero Cárdenas. No, claro. No fueron 3,000, 5,000 manifestantes que nos lo hicieron, porque él caminó un buen trecho con ellos sin que hubiera nada. Fue un pequeño grupúsculo agresivo, radicalizado, sectario, que sin ponerse a considerar la aportación que Cárdenas le ha dado a la democracia mexicana, quizá algunos de ellos sin tener siquiera conocimiento de lo que significa Cárdenas, ni tampoco Adolfo Gili, como un historiador de la izquierda mexicana extraordinario, y como vándalos agredieron a una figura pública respetada por todos. Y creo que hoy tienen la repulsa de los propios integrantes de la marcha, que exigieron justicia, y la marcha exigía una cosa fundamentalmente: los queremos vivos, que aparezcan vivos. Ese era lo que sintetizaba el sentimiento de organizaciones sociales y de ciudadanos que se sumaron libremente a la manifestación. Y te reitero nuevamente, y muchos perredistas que nos pidieron una orientación, les dijimos que fuesen sin banderas del PRD para que no pareciera que el PRD se quería montando en el la tema. manifestación. Pero ahí estamos, ahí estamos. Ahora, también otra de las preguntas, ya cuando estamos hablando de la acción, de lo que se está llevando a cabo, daba un anuncio que llama la atención el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, cuando decía que ya el Ejército y la Gendarmería estaban ya, pues digámoslo así, quitando o desarmando a la Policía Municipal para entonces entrar ellos como responsables de lo que del desastre que está sucediendo en estos momentos en Guerrero. Mira, más vale tarde que nunca. El gobierno federal reaccionó 10 días después de los acontecimientos y lo hizo a exigencia del PRD. Mis primeras declaraciones como presidente nacional el lunes por la mañana en media docena de noticiarios radiofónicos y televisivos fue: le pido al gobierno de la República una contraofensiva inmediata. No puede dejar sus responsabilidades en Guerrero. Tiene que coordinarse con el gobierno de Guerrero y tiene que tomar el control de la Policía Municipal y del territorio de Iguala. 2 horas después el presidente salió a una cadena nacional a informar que tomarán medidas. Y a las 4 de la tarde la Gendarmería entró, detuvo a los policías que tenían y los desarmó y tomó el control de la seguridad municipal. El martes que nosotros fuimos, vimos a la Gendarmería ya tomando el control de la población, vimos al Ejército tomando posiciones, lo cual le dimos la bienvenida. Eso había que hacer. 10 días después de lo ocurrido, pero entraron. Y ahora entró la PGR, que junto con la Procuraduría de Justicia de Guerrero están haciendo investigaciones, seguimientos. El gobierno de Guerrero ya tiene los primeros detenidos, ya hay las primeras declaraciones, ya hay los primeros sitios que fueron casas de seguridad tomadas, y espero que en los próximos días haya nuevas detenciones de delincuentes y por lo tanto pistas para localizar a los muchachos. Lo más importante, donde el PRD va a seguir llamando a las autoridades federales y estatales, es que todo el aparato del Estado y todo el aparato nacional, federal, se vuelque en la localización de los jóvenes y atender a sus familias y atender a las víctimas y pedir la intervención de organismos internacionales de derechos humanos incluso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales, para que coadyuven en investigación. Y finalmente, lo reitero, después de la investigación y de definir responsabilidades, que se aplica la ley. Lo vamos a respaldar nosotros. Carlos, yo quisiera preguntarte, quedó prácticamente exhibido, muy claro, de la complicidad, el grado de complicidad de la policía de Iguala con este grupo llamado Guerreros Unidos, donde aparentemente incluso la esposa del presidente municipal es hermana del líder de ese cártel. En fin, es una cosa ahí de veras que dice uno, ¿cómo es posible, ¿no?, que estas cosas sucedan y suceden?
¿Qué reflexión te ha provocado todo este asunto? Yo no digo que no hay que ver nada más el árbol, sino todo el bosque. Yo sé que esto pues no es nada más ahí en Guerrero, ¿no? Que está muy extendido por todo el país, ¿no? Mira, Francisco, le acabo de leer una declaración al presidente Peña Nieto con la cual coincido y celebro que por fin lo reconozca públicamente. Dice el presidente Peña Nieto que el Estado ha perdido control de ciertas zonas del país. Es absolutamente cierto. Hay municipios, y es la parte, el eslabón más débil, hay municipios de varios estados de la República en donde la delincuencia se ha apropiado de las policías municipales. Por la vía del soborno, por la vía de la amenaza, por la vía de la extorsión, por muchas vías, pero se apropia de los cuerpos policíacos municipales y de sus jefes y por lo tanto controlan el territorio. ¿Por qué? Porque lo convierten en mercado para el trasiego de drogas, para la extorsión, para el secuestro, para el robo. Hay una debilidad institucional en el eslabón más débil que es el nivel municipal. Y ahí se requiere un acuerdo nacional del gobierno de la República con los gobiernos estatales, con respaldo de las cámaras legislativas y de todos los partidos políticos. Ya localizamos dónde está el eslabón más débil. ¿Por qué se resisten muchos presidentes al mando único? ¿Por qué no quieren que los gobiernos estatales tomen el control de las policías municipales? Por lo mismo, o porque están amenazados o porque están coludidos. ¿Cómo es posible que estemos gastando como nunca en materia de seguridad y las policías municipales sigan, en muchos casos, cooptadas? Igual es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en muchos municipios. Ya no quiero mencionar estados porque algunos colegas tuyos interpretan que estoy pretendiendo cambalachar un estado por otro. No, no es mi pretensión. Lo que quiero alertar es que los gobiernos municipales hoy son los más vulnerables y que se requiere una acción nacional coordinada, respaldada por todas las fuerzas políticas, de ir a limpiar las policías municipales, a certificarlas y en lugares en donde todos los indicios señalan que hay una cooptación, una apropiación de las policías, a intervenirlas, como pasó en Iguala. Para eso se creó la Gendarmería, para eso se le dio presupuesto y armamento y equipo. Hay que hacerlo. En esto no hay que hacer cálculos ni políticos ni electorales. Hay que garantizarle la seguridad a la población en el nivel municipal. Pues se ve que es una tarea de muy largo aliento, porque si nos ponemos a limpiar a todas las policías municipales, igual nos quedamos sin policías municipales, porque está... Francisco, pero hay que empezar. En algunos estados pero hay que empezar. Llegó el momento de empezar. El ejército en esta lucha suplantando, porque la gendarmería pues, es un cuerpo muy pequeñito, no alcanza, pues, no, pero el ejército sí tiene tropas suficientes poco para coayudar en esta materia. Por eso, Francisco, hemos planteado la necesidad de incrementar la gendarmería e ir disminuyendo la presencia militar para sustituirla por la Gendarmería Nacional. Ese es un planteamiento que tenemos desde que Calderón era presidente de la República, porque decíamos que mantener de manera permanente al ejército iba a desgastarlo, iba a someterlo a un desgaste excesivo, y Tlatlaya nos está diciendo que ya ocurrió. Mantener al ejército permanentemente en las tareas de seguridad genera esos riesgos. Tipo de riesgos. Por eso hay que irlo replegando poco a poco, pero no para que abandonen los territorios, sino para que los sustituya la gendarmería y cuerpos especializados. Oiga, ¿qué opina del papel ahora también de los maestros del CENTE que ya también están en Guerrero haciendo un paro para apoyar a los de Ayotzinapa, pero una vez más tienen otro nuevo pretexto para no trabajar? Mira, en Guerrero, como en Oaxaca, como en otras partes de la República, como en Michoacán, como en Tamaulipas, hay una convulsión social. Hay una convulsión social. Y Guerrero es una mezcla de muchos factores. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y para ello hay que dejar las reyertas políticas en segundo plano y todos los políticos y los partidos y los legisladores y quien gobierna el país debemos sentarnos a acordar una acción común del Estado mexicano, no de un partido en particular, del Estado mexicano. Y ahí los diputados tienen que aportar recursos presupuestales y el Senado tiene que tomar una decisión política. Y en el caso del PRD, manifiesto desde ahora que estamos listos para eso.
Me han preguntado mucho que cuando me reúno con el presidente Peña Nieto tomar un café. No, no son tiempos para cafecito ni para cortesías. Si nos vamos a sentar es para acordar temas de fondo de esta naturaleza. Sí, nos queda poco tiempo, es un tema muy importante, pero pues yo quiero abordarlo. Es esta idea que se ha hecho extensiva con tu elección de que el PRD va a haber continuidad en la política que ha aplicado en sus relaciones con el gobierno federal. Es decir, yo te preguntaría concretamente si hubiera necesidad de otro nuevo pacto por México, ¿tú lo firmarías? Lo único que te puedo decir, Francisco, es hay una nueva etapa, hay un nuevo tiempo y nuevos retos. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, como dirección legitimada, muy legitimada por el Consejo Nacional, tiene nuevas responsabilidades. Yo no voy a mirar atrás. Voy a enfrentar con valentía los retos que mi partido tiene. Y estoy seguro que mis compañeros de todo el país, los 2.040.000 militantes del PRD que fueron a votar, están muy al pendiente de lo que su partido está haciendo. Y el PRD le va a responder a los mexicanos, no tengan la menor duda de eso. Sin protección, y no vamos a cuidar al partido, vamos a cuidar al país y a la población. No quiero ser simplista y reducir todo a un segundo, no, pero ¿vas a endurecer la posición de tu partido frente al gobierno? Mira, te lo diré de la siguiente Porque por ahí manera. leía una declaración tuya en ese sentido. Te lo voy a plantear de manera sintética. Los legisladores, negociando con el presidente y con su gabinete las reformas y los acuerdos parlamentarios, a veces oponiéndose, a veces acordando, a veces logrando mejorías en los proyectos de ley. Los gobernadores y el jefe de gobierno en una estrecha colaboración con el gobierno de la República, porque lo requieren, porque es necesario participar conjuntamente. El partido cuidando al país y viendo por los mexicanos en primer lugar, y representando a millones de mexicanos que le quieren decir al gobierno muchas cosas que no pueden hacerlo. El PRD tiene que representarlos. Y un PRD exigente de resultados. Un PRD que señale donde el gobierno no está funcionando bien o donde lo está haciendo mal. Y resultados concretos. Ya llevan 2 años en el gobierno. No pueden decirnos que la mayoría de México va a darse en el 2017 o en el 2020. Queremos resultados ya en ese momento. Y si para dar algunos resultados tenemos que sentarnos a dialogar, lo haremos cuantas veces sea necesario. ¿Qué diferencia quiere ver en el actual PRD a la administración pasada de la presidencia de su partido? No voy a entrar en eso. No estoy en competencia con la anterior dirección. Estoy en competencia con los retos que tenemos enfrente. Pero algún cambio que quiera ver, que sienta que el PRD necesita alguna mejoría, ¿en qué sentido? Primero, de estilo. El estilo personal de dirigir cuenta. Y 2, tengo un colectivo en el Comité Ejecutivo Nacional con figuras partidarias muy experimentadas, nuevos dirigentes, que vamos a asumir la tarea de dirigir bien este partido, con nuestro propio estilo y con nuestra propia visión. Y pues estas fueron las últimas palabras de Carlos Navarrete y las últimas palabras que escuchamos en su arsenal, porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Carlos por estar con nosotros en medio de esta crisis. Abrir un espacio en la agenda, se lo agradecemos. Y pues hasta la próxima, Paola. Hasta el Gracias, próximo Francisco. sábado. Gracias, Paola. Gracias, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.